hemostasis, o sea, mantener el equilibrio del medicamento, ¿ves? Palabras más sencillas. Ya, para saber eso necesitamos saber la composición del medio interno, que está compuesto por agua y electrolitos. Ya, empecemos por el agua. 50% a 70% de nuestro peso corporal es agua. Ahora, de esa agua, dentro de las células está el 30%. Fuera de las células, entre célula y célula, 27%. O sea, intracelular y extracelular. ¿Ya? Dentro del intracelular, a su vez, se divide en líquido intersticial, dentro de la linfa, intravascular, tejidos mesenquimáticos, o sea, partes planas, músculos, articulaciones, huesos, partes planas, y el líquido transcelular, que pasa de una célula a otra célula. Con calma. Y pasemos a los electrolitos. Hace un poco tiempo estamos empezando a ver este tema. Estábamos en los electrolitos. Los electrolitos se dividen en cationes y aniones. De carga positiva son los y de negativa. Ahora el líquido intra y extra, cada uno tiene cation y anión. Estos son ejemplos de lo más básico. ¿Ya? Cation dentro del intra, potasio y magnesio. Fosfato y proteínas son aniones. En cambio en el extra, cation, sodio, cloro y bicarbonato. Entonces ya saben ustedes más o menos el estilo de las preguntas del examen como el anterior, ¿no? O sea, igual. Ya conocen el cualquier. Alteraciones electrolíticas. Y lo más básico nada más, de los electrolitos más, sodio, potasio y calcio. Si disminuye el sodio se llama hipopotasemia. Si sube, hiper. Potasio, hipopotasemia. Calcio, hipopotasemia. Ya está demasiado básico. Pasemos al equilibrio ácido básico, está regulado por mecanismo pulmonar a través de la eliminación del CO2, mecanismo renal a través de la eliminación de hidrógeno, y el sistema motivador también llamado Bacher por ¿qué son los que contienen los ácidos débiles y los fuertes? Ya, empecemos. El equilibrio ácido-base es la regulación del pH de la sangre. Cuando esta se altera, puede producir acidosis o alcalosis. Si disminuye el pH será una acidosis. Y si sube el pH es una alcalosis. Ahora, ¿qué produce la alteración de la sangre de bicarbonato? Acidosis o alcalosis metabólica. En cambio, si es una alteración de la PCO2, será respiratoria, ya sea acidosis o alcalosis. ¿Ya? Gradientes de presión existen dos: osmótica e hidrostática. Por los productos químicos, si se alteran los productos químicos de la sangre, puede ser una presión o alteración de la presión osmótica. En cambio, si es ejercida la alteración por las proteínas, es oncótica. Y si se altera la presión de la sangre capilar o venular, será una presión hidrostática. De las tres. Ahora, esta alteración de los líquidos que podría producir, que es lo que vamos a ir desarrollando uno a uno, edema, si se va a si disminuye la cantidad de líquido, y si aumenta la cantidad de líquido, exactamente, vamos uno por uno. Edema, ya hemos dicho, acumulación excesiva de líquido muscular. Este tiene divisiones según sus cavidades. Si se aumenta la cantidad de líquido por causa de edema en la cavidad peritoneal se llama sinusitis. En la cavidad pleural, hidrotórax o pleural. Si se aumenta en la cavidad pericárdica, hidropericardio o derrame pericardio. Pulmonar. Y pasemos a sus divisiones. Si es localizado, generalizado o específico, y vamos a ir uno por uno. Si es localizado, puede ser de origen inflamatorio, alérgico o si es generalizado, se llama anasarca. ¿Y qué nos podría producir edemas generalizados si se altera el riñón, el corazón o alteraciones o enfermedades nutricionales? Y específicos, edemas específicos son el pulmón y el cerebro. Ahora, todos los tipos de edemas se clasifican como su composición por trasudado y exudado. Ejemplos de edemas por trasudado, las enfermedades cardiopatías o nefropatías. Y los exudados, que ya saben que los trasudados son limpios y los exudados son por inflamatorio, se dan en los edemas inflamatorios. Causas que podrían producir edemas un montón, pero que les cuesta solo disminución de la presión
peligroso, porque obviamente no tiene cómo drenarse, como no tiene vasos linfáticos por los que pueda drenarse el líquido, es más riesgoso y se divide en tres tipos: vasogénico, citotóxico y intersticial. Enfermedades nutricionales que produzcan edema. Si es por proteínas, la enfermedad de Kwashiorkor, una inanición prolongada, ayuno. Si es por vitaminas, pero un ejemplo de un edema nutricional por vitaminas es la vitamina B1, que causa la enfermedad de Beriberi. O otro, por los alcohólicos, los hinchados, no los crónicos, obviamente. Ya. Pasemos a la deshidratación. ¿Qué podría producir deshidratación? Pérdida, obviamente, por el tubo digestivo, de líquidos por el tubo digestivo, ya sea por vómitos o por diarrea, por la vía renal, por insuficiencia renal, la diabetes, que orinan a cada rato, la enfermedad de Addison, o porque uno toma diuréticos y cada rato está orinando, que se deshidrata. Por la pérdida de sangre o de plasma en las quemaduras y en el parto, que se producen cantidades excesivas de pérdida de sangre. O porque ese líquido se acumula en cantidades específicas, que podría ser en el abdomen, así solamente un ejemplo. Pasemos a la sobrehidratación, el aumento del líquido. Podría ser por infusión intravascular, o sea, porque se ponga un suero a chorro y se lo deje ahí, por eso dice la infusión intravascular excesiva o controlada de suero fisiológico o rinfe lactato por vía venosa. O porque el riñón mismo está reteniendo sodio y agua. Y ahora, ¿por qué el riñón retendría solo sodio y agua? Por enfermedades cardíacas, por glomerulonephritis, por síndrome de Cushing y otras enfermedades. Ya, pasemos a los trastornos hemorrágicos. Hay tres formas de tener enfermedades de trastorno hemorrágico, ya sea que se altere el endotelio, las plaquetas o el factor de la coagulación. Si se alteran las plaquetas, nos podría producir una enfermedad hemostática primaria, o también llamada enfermedad de von Willebrand. Si se alteran factores de coagulación, nos produce hemostasias o alteraciones hemostáticas secundarias. Y generalizadas es si se alteran los vasos sanguíneos. Bien. La cascada de la coagulación, como ya han llevado, se divide en vía intrínseca y extrínseca. ¿Quién controla o quién evalúa más bien la vía intrínseca? El tiempo de trombina. Y el de tromboplastina evalúa la función de la vía intrínseca. Ahora avancemos la cascada de la coagulación, la misma. ¿Cuál es la función de la cascada de la coagulación? Conversión del fibrinógeno en fibrina, produce efectos proinflamatorios, activa las plaquetas y, obviamente, lo más importante, efectos anticoagulares. Por eso se llama cascada de la coagulación. Ahora, si esto no tiene equilibrio, la cascada de la coagulación produce trastornos hemodinámicos, que a su vez se dividen en trastornos de volumen o trastornos de la circulación. Trastornos del volumen de la sangre circular, que puede ser hiperemia, por diversidad, congestión, hemorragia y shock. Y en cambio los circulantes, los trastornos de la circulación de la sangre, que puede ser un trombo que no obstruya la circulación de la sangre, un émbolo que no llegue sangre, o que se infarte. Vamos a ver uno por uno. Empecemos con la hiperemia o congestión. Se divide en dos tipos: activa o pasiva. La diferencia: la hiperemia activa es arterial y la pasiva es venosa, y a su vez tienen otras divisiones. La hiperemia activa es de coloración roja o rosada y produce inflamación o golpe y todo. En cambio, la pasiva es venosa y produce cianosis por lado. A su vez, esta pasiva se divide en localizada y generalizada. La localizada, por partes, puede ser por una obstrucción de la vena, del drenaje linfático, por tumores, porque no deja llegar sangre, puede producir cianosis. O si es una hiperemia generalizada, puede ser por enfermedades del corazón, puede ser insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, y les he puesto ejemplos ahí de cada uno. Ejemplos de la congestión venosa, de la pulmonar, y pasemos a la hemorragia. Vamos a lo contrario: si es la pérdida excesiva de sangre, se puede dividir en si se pierde hemorragia interna o externa, ¿cierto? Hemorragia interna o externa. Si
la acumulación del líquido de sangre que está dentro del cuerpo y no se ve que está corriendo hemorragia hacia afuera, se debe acumular en ciertas cavidades dentro del cuerpo. Si se acumula en el tórax, se llama hemostásis. En el peritoneo, en el cardio, ahora también puede tener la presión arterial. Si se produce en los tejidos duros, tumefacción. En la piel o mucosas, equimosis. Si es en la piel o mucosas, pero mide hasta 1 centímetro, son púrpuras. Si es menos de 1 centímetro, se llama ectasia. Y si es, no podemos ver, pero al microscopio sí se ve, ectasia. Ya, ¿de qué depende la gravedad de una hemorragia? Obviamente de la cantidad de sangre que se ha perdido, de la velocidad que se ha perdido y de la localización donde se ha perdido. Ya, ¿por qué les he puesto lo que dice ahí abajo? Porque no depende tanto más de la cantidad que del tiempo en el que se pierde. Ahí les he puesto un ejemplo de que puedes perder el 33% de la sangre, pero de forma abrupta y que causa la muerte. Pero puedes perder hasta el 50%, pero de forma lenta y todavía es salvable. Ya. Entonces, del shock, si se altera lo que se aporta de lo que se necesita de oxígeno, se llama shock. ¿Ya? ¿Y por qué se manifiesta un shock? Reducción del volumen de sangre circulante y obviamente hipoperfusión. Se divide en hipovolémico, cardiogénico y séptico, pero también existen otros tipos específicos que son traumático, neurogénico y tipo suprarrenal. Hay todos los tipos de shock se dividen. Es las causas del shock. Puede ser por reducción del volumen de sangre, alteración del oxígeno o liberadores de inflamación. ¿Están cansados hasta ahí? Falta. Ya, formas de shock. Todos se dividen en compensados, progresivos y descompensados y vamos a ir uno por uno. Los efectos del compensado. Puede producir vasoconstricción, conservación renal de líquido, retención renal de líquido o estimulación de la médula suprarrenal, todo de shock compensado. Si se descompensa, pero puede ser reversible, produce hipoperfusión e isquemia. Pero para que ya se vuelva irreversible, causa esto: vasodilatación progresiva, aumento de la permeabilidad, se altera el miocardio, se baja la perfusión pulmonar, se hipercoagula la sangre y se altera el riñón, el corazón y el cerebro. Por eso ya es irreversible. ¿Cómo podemos decir clínicamente que un paciente está en shock? Tiene una presión arterial muy baja, una temperatura que no es normal, un pulso débil, respiración aguda, los ojos están unidos, está pálido, tiene la piel fría y como se nos complica, el shock obviamente ya pasa de descompensado, está complicando. Síndrome de dificultad respiratoria, SIT, que es coagulación intravascular diseminada, como van a ver en sus libros, no escriben coagulación intravascular diseminada, simplemente van a leer de C y D, SIT. Insuficiencia renal aguda, que también lo escriben IRA nada más ahora, y síndrome de disfunción multiorgánica, o sea, falla multiorgánica. Estupor y por último, hacemos en los troncos. Ya casi faltan como 15 diapositivas. Ya, los trombos. ¿Por qué se podría producir un trombo? Tienen tres causas principales: lesión del endotelio, hay alteraciones del flujo de sangre o se hipercoagula la sangre. Ya. Dijimos que hay tres formas de un trombo. Si es por la causa endotelial, tiene una tirada que se llama tirada de Virchow, que es por una alteración del endotelio vascular, por una alteración del flujo sanguíneo o hipercoagulabilidad de la sangre, que es la tirada de Virchow, que es consecuencia o causante de la trombosis. Bien, entonces el endotelio determina la formación o que se forme un coágulo o que se vuelva un coágulo, porque tiene factores que inhiben las plaquetas y efectos químicos.
tengamos enfermedades genéticas o porque adquiramos una enfermedad que nos hace producir trombos en el cuerpo. Genéticamente, si yo tengo deficiencia de trombina, antitrombina, fibrinolisis o mutación del factor 5, produzco trombos automáticamente, es genético. Pero ¿cómo puedo adquirir que se me formen coágulos? Sin embarazo, obviamente no siempre, pero es un riesgo mayor a la edad avanzada, un reposo prolongado es muy seguro, que fuman, los que tienen alteraciones de la coagulabilidad, un traumatismo, fracturas obviamente, y los puerperios de exceso de medicamentos. Ahora, ¿qué puede producirse o parecer o hacer un trombo? Ese trombo puede resolverse, o sea, diluirse, se puede organizar, o sea, se hace más denso, o se propaga, o sea, aumenta su tamaño y toma un vaso, o se tromboembolia, quiere decir que se desprende del vaso y va nadando por todo el vaso. Esa es la diferencia de trombo. Trombo está lleno, tromboembolia, ya. ¿Qué es lo más riesgoso? Tromboembolia. Exactamente. Pues hay la resolución, organización, propagación, tromboembolia. Son los destinos del trombo, por si preguntan ustedes. ¿Cuáles son los destinos del trombo? Se resuelve, se organiza, se propaga o se vuelve un tromboembolo. Ya empecemos con el émbolo. Los émbolos a su vez se dividen en sólidos, que puede ser por acúmulo de parásitos, solamente de sangre, de cuerpos extraños, de tumores. Si son líquidos, puede ser el acúmulo de líquido amniótico o de médula ósea. Y si es un trombo de gas, puede ser por aire o la parálisis denunciadora, por ejemplo, que es de los Ahora, estos émbolos a su vez se dividen por su infección, son limpios, o sea, son estériles o son sépticos. Por el origen, si es de origen cardíaco, arterial, venoso o linfático, o por el flujo sanguíneo, si es linfático o paradójico, quiere decir que va en sentido inverso a la circulación sanguínea. Y por último, isquemia. La deficiencia de la llegada de sangre a un órgano, el corazón, es de gran riesgo. Al corazón por cerebro, en 15 segundos nos produce pérdida de conciencia. Si tenemos 4 minutos con isquemia, ya es irreversible. Y 8 minutos sin que llegue sangre, muere. ¿Cuánto tiempo tiene la ambulancia entonces para llegar de un destino a otro con isquemia? 10 minutos. 8 minutos. Pero 8 ya réstenle hasta que suban a la camilla y hasta que lleguen al hospital. ¿En cuánto tiempo tienen que correr las ambulancias? 10 minutos. Sí. 5. ¿Ya? ¿Quiénes conducen aquí? Motociclistas. ¿Ya les ha tocado hacerse a un lado para que pase la ambulancia? Es horrible, ¿no? Ya. Causas arteriales y venosas. Estábamos en este, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las causas de que se produzca una falta de sangre gaseosa, la llegada de la sangre de un órgano? Porque se obstruye la luz del vaso, que puede ser por trombos o por émbolos, que estábamos hablando, porque algo le pasa a las paredes del vaso, que puede ser hiperemia, aterosclerosis, cuando se calcifica la pared del vaso, o poliarteritis. No son varices. En cambio, de causas externas para que no llegue la sangre a un órgano, puede ser que esa vena esté siendo empujada por un tumor y no pase la sangre, o porque le pongamos demasiado apretado el vendaje a un paciente, o porque se haya herniado en la ingle y se salgan los vasos por ahí, o se haya dado la vuelta, o intususcepción. Esto es muy común en el intestino. La intususcepción es como, ¿qué les digo? Cuando se sacan la chompa y la manga les queda metida dentro de otra, eso le pasa al intestino, se mete el intestino dentro del mismo intestino. Eso es intususcepción, queda así, dos paredes. Y por ende también se corta la circulación, se hace negro, duele, se hace una ecografía, no le llega sangre y se tiene que sacar ese pedazo del intestino negro. Así que ya ven, nada, falta el cuarto. Ya. Cuando después de una isquemia, si todavía no le llega sangre al tejido, el tejido se infarta, o sea, se causa. Ahora los infartos se dividen por su color, pálidos o rojos. Pálidos son anémicos y son generalmente en el corazón, el vaso o el riñón. Y si son rojos o hemorrágicos, generalmente en el pulmón y en los intestinos. Los infartos
Tuvo infección, estériles,